Hola de nuevo a todas y a todas, nos reencontramos en esta segunda clase, espero que estén bien en este contexto. Vamos a trabajar ahora un tema más acotado que el primero, creo que quizá en un punto más amigable. ¿Sí? Nos vamos a empezar a aproximar a las implicancias del trabajo de campo antropológico, ¿sí? Y lo vamos a hacer, deben tomar nota de esto, leer el texto de Mancusi y Vitelo, que está en el libro de Chirighini, Apertura a la Antropología, ese texto, ese libro largo. Bueno, en la página 362 de este libro de Chirighini encuentran este texto sobre el cual nos basamos, digamos, en esta segunda clase. Entonces, vamos a hacer una primera aproximación a esto de las implicancias del trabajo de campo antropológico, porque en la cuarta unidad vamos a detenernos más en detalle en las distintas técnicas que pueden implementarse desde esta perspectiva o posicionamiento antropológico, ¿sí? Repasemos algunas cuestiones generales y ustedes las van a profundizar con más detalle en el texto, ¿sí? Fundamentalmente pensar que el trabajo de campo antropológico implica el traslado de las o los investigadores al lugar en donde se encuentra, digamos, su objeto de estudio, ¿sí? Y que para ello se van a poder implementar distintas técnicas para este abordaje, sabiendo que la principal o la protagonista es la observación participante, ¿sí? Esto de abordar fenómenos socioculturales nos hace pensar en que estamos estudiando realidades dinámicas, ¿sí? Que son difícilmente repetibles, ¿sí? Bien, entonces, además de que son difícilmente repetibles, lo que es importante también considerar es que estamos tratando de entender y de abordar la complejidad, ¿sí? Del ámbito social y cultural, ¿sí? Y en ese abordaje los antropólogos, las antropólogas se tienen que interesar tanto por lo que se dice, ¿sí? Por lo que dicen las personas, como por lo no dicho, ¿sí? Los gestos, las emociones, es decir, poder entender quién cuenta las cosas, ¿sí? Cómo lo cuentan y también desde dónde, ¿sí? Desde qué posicionamiento, ¿sí? Para también tratar de desentrañar distintas cuestiones de poder, de desigualdad, etcétera, ¿sí? Entonces, como dice ahí el texto, poder describir, explicar e interpretar lo que las personas hacen, lo que dicen, lo que piensan y lo que dicen que están haciendo, ¿sí? Entonces, este abordaje básicamente se desarrolla desde una metodología cualitativa, ¿sí? Y las técnicas para acceder a este conocimiento antropológico van a ser, por ahora solamente las mencionamos, algunas seguramente las han visto en otras materias, y en esta en particular, como les decía antes, las vamos a trabajar bastante en la última unidad, pero ellas son las entrevistas en profundidad, las historias de vida o alguna convivencia de mayor tiempo en algún espacio cotidiano con esos otros u otras que se quiere poder comprender. Bien, ¿quién nos acercó por primera vez, digamos, a esta forma de recolección de datos antropológicos? Fue este autor, Malinowski, en el siglo XX, en la segunda década del siglo XX, que va a sistematizar esta forma, digamos, de recolectar datos etnográficos, ¿sí? Y él decía que lo social se tenía que estudiar a través de un contacto directo, ¿sí? No mediado. Es decir, esto de generar y de procurar una investigación objetiva. Entonces, van a encontrar en el texto explicados, por acá solamente los mencionamos, que él organizó el modo de recolección de datos como en tres grandes aspectos, ¿sí? Poder mirar las reglas y las normas de la vida tribal, la vida diaria y las narraciones, ideas y creencias. No me detengo acá en explicarlos porque en el texto lo van a encontrar sumamente claro. Entonces, esta perspectiva, esta propuesta de Malinowski nos hace pensar al antropólogo como un recolector y analista de datos, ¿sí? Diferenciando la perspectiva suya, ¿sí? Del investigador
en relación a la del informante, ¿sí? Como se prioriza, digamos, la técnica de la observación en pequeñas escalas, ¿sí? Desde una mirada así integral y holística, pensando en volcar, digamos, finalmente los resultados de la investigación en un texto, ¿sí? Esta era la postura de Malinowski, del abordaje del antropólogo. Por otra parte, otra perspectiva antropológica nos la propone Clifford Geertz desde una mirada interpretativista, ¿sí? Quien va a tratar de explicar, interpretando, ¿sí? Las expresiones sociales que nos dice que son enigmáticas en su superficie, ¿sí? Geertz concibe a la cultura como lo simbólico, es decir, los significados, ¿sí? Y propone que el camino para llegar a ellos va a ser la interpretación, ¿sí? No solo la mera observación como de alguna manera planteaba Malinowski. Dice que la descripción etnográfica tiene que ser una descripción densa, ¿sí? Pero de base interpretativa. Entonces cuestiona de alguna manera la etnografía clásica, ¿sí? La propuesta por Malinowski, diciendo que la observación, el registro y la interpretación no son tres momentos separados, ¿sí? Sino que son momentos que se van desarrollando de manera dialéctica, ¿sí? Y que además de priorizar la observación, el antropólogo también tiene que darle gran importancia a la participación, ¿sí? Porque si no se pierde su vista del lugar. Geertz entonces propone más bien darle importancia a la participación más que a la observación. Bien, bueno, acá un cuadrito muy sintético de algunos aspectos comunes y singulares, digamos, de cada una de las propuestas. En cuanto a las diferencias, digamos, tiene que ver fundamentalmente con la posición que toma el antropólogo frente a los fenómenos socioculturales que están estudiando, ¿sí? Malinowski de alguna manera hace hincapié en esa separación o exterioridad, digamos, del investigador, y Geertz hace un poco más fuerza, digamos, en esa empatía e inmersión por parte del investigador en los hechos que está investigando, ¿sí? De alguna manera la similitud tiene que ver con reconocer que el objeto de estudio pertenece a una alteridad lejana, ¿sí? Tanto cultural como espacial. Por último, una tercera perspectiva, digamos, es la de este autor, Roberto da Mata, un brasilero, que lo van a encontrar también en el texto, que nos dice que la tarea del antropólogo sería una doble tarea, ¿no? Por un lado, transformar lo exótico en familiar, ¿sí? Que apunta cuando los antropólogos clásicos, digamos, tornaban comprensibles raras formas de vida, ¿sí? Y por el otro lado, transformar lo familiar en exótico, ¿sí? Está un poco más ubicado en la actualidad y tiene que ver cuando la disciplina se vuelve su mirada hacia nuestra sociedad, ¿sí? En ambos momentos o en ambas tareas, esa transformación, ¿sí? Conduce de alguna manera a ser comprensible el fenómeno que se está estudiando y a un encuentro con ese otro u otra que se está intentando comprender. Como actividad para esta clase vamos a hacer algo distinto a la anterior, vamos a proponer un debate en dos foros que tiene que ver con la última perspectiva mencionada y que ustedes van a profundizar en los textos, que les va a permitir reflexionar un poco más, y que los van a ver organizados como en dos foros, ¿sí? En uno de ellos vamos a tratar de trabajar, intercambiar sobre qué sería esto de transformar lo exótico en familiar, ¿sí? Entonces se les propone que ustedes piensen y propongan una situación o un ritual que en un primer momento les pueda resultar exótica, ¿sí? Si pueden que ese ejemplo esté vinculado a alguna cuestión de la práctica de los acompañantes terapéuticos, mejor aún. Y después plantear, en función de ese ejemplo, qué tipos de estrategias, actitudes, etcétera, podrían contribuir a transformar esa situación en algo familiar, ¿sí?
tanto para comprenderla como para lograr ese encuentro con el otro. Y en otro foro vamos a trabajar sobre esto de exotizar lo familiar, ¿sí? Es decir, pensar en una situación o ritual que en un primer momento puede resultar familiar, ¿sí? Como muy natural desde nuestra cultura, y que esté en lo posible, si pueden ese ejemplo, de alguna manera vinculado con sus prácticas como AT. Y también después de ese ejemplo pensar entonces qué tipo de estrategias, actitudes, etcétera, técnicas podrían ayudar, contribuir a transformar esa situación en algo más desconocido, más distante para nosotros, para poder comprenderlo, ¿sí? Para poder desentrañar estas cuestiones, digamos, que pueden ser desde cuestiones de desigualdad, de poder, etcétera, y de ese modo poder lograr ese encuentro con ese otro u otra. Esto mismo que les estoy comentando acá lo van a encontrar planteado en estos foros que van a encontrar en el aula virtual. Cualquier duda no me preguntan por el aula donde podemos intercambiar, y espero que sea una actividad que los estimule. Por supuesto, primero van a tener que leer el texto para poder profundizar en todos estos temas que en esta clase intenté acercarle los ejes centrales del texto y de esta aproximación al trabajo antropológico. Nos estamos reencontrando pronto en la próxima clase y en el trabajo en el foro que nos va a ocupar durante los próximos 10 días. Hasta luego.